Amén. Muchas gracias, hermano Saturnino. Estoy muy agradecido por las palabras que usted vertió durante la información de mi persona, hermano. Ha sido amplia. Bueno, quiero agradecer también a mi esposa porque ella es la que escribió toda esa información. Recuerdo que en una ocasión, hace poco, hace un mes atrás, cuando el hermano Jacobo estaba realizando el seminario virtual también, el hermano de Cusco me pidió que le dé información acerca de mi persona. Así que simplemente le dije, soy un siervo de Cristo y consiervo de ustedes. Esa es mi persona, le dije. Así que eso es todo lo que mencionó. Pero en este caso, como estaba un poquito ocupado en esta semana que pasó, el día específicamente martes, porque el martes estaba dando clases precisamente en el instituto que usted mencionó, y en la noche tenía que dirigir la noche de oración a toda la congregación, y al día siguiente tenía que transmitir a México, y entonces estaba un poco ocupado. Así que mi esposa me apoyó en poner toda esa información que usted leía, hermano. Muchas gracias. Y a mi esposa también, por supuesto, por todo lo que ha dicho. Bueno, muchas gracias, hermanos y hermanas, por darnos la oportunidad de estar con ustedes, por permitirme llegar hasta donde están. Algunos en sus hogares, seguramente, algunos en el local, no lo sabemos. Pero como decía un consiervo joven nuestro, bueno, pues llegamos hasta su sala, hasta su dormitorio, hasta su cocina, a través de este medio. Ya mencionó nuestro hermano Saturnino que, gracias a Dios, la pandemia ha hecho que las congregaciones y los hermanos puedan unirse en el mundo entero a través de este medio. Es una bendición, por supuesto. Algunos de nosotros hemos sufrido consecuencias de esta enfermedad, pero también ha sido una bendición de poder entablar diálogo, conversación y precisamente lo que vamos a hacer ahora en esta tarde para mí, porque ya son 12:36 de la tarde, ¿no? Y para ustedes seguramente 11:36 mañana. Saludos a todos ustedes, hermanos míos. Que Dios les bendiga. Bien, nuestro hermano ya mencionó el tema. Sin sacrificios no hay victorias. Quiero leer en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 33 al 40, un pasaje de introducción para este tema. Dice las Sagradas Escrituras, Hebreos 11, 33 en adelante, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad e hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Otra vez, sin sacrificios no hay victorias. Entiéndase, hermanos, que cuando hablamos de sacrificios, no solamente estamos hablando de esfuerzo físico, por ejemplo, para una competencia deportiva, o dejar de comer para poder apoyar a un necesitado, a un hambriento, o quizás hacer algún sacrificio para dar ayuda social. No solamente es eso cuando hablamos de sacrificio, sino aún cuando tenemos que entregar nuestra propia vida en un punto que nosotros tenemos en común, que es la vida cristiana. Quizás en este tiempo, en estos días, en estos años, ya no se vean tanto de estas cosas como se vio en el primer siglo, o como experimentaron nuestros consiervos en el Antiguo Testamento. Ellos, hermanos míos, realmente ofrendaron sus vidas para que la victoria salga a luz, para que la victoria se realce y la victoria esté dando
esa fortaleza a cada cristiano. El 14 de noviembre de este año sucedió algo terrible en el Perú. No sé si algunos de ustedes pudieron leer las noticias o escuchar. Es que unos días antes había tomado la presidencia un miembro del Congreso. Previamente lo vacaron al presidente que teníamos en ese momento y luego el presidente del Congreso tomó las sillas presidenciales. Y el pueblo en general no estuvieron de acuerdo con este presidente que tomó el poder. Así que permaneció como 4 o 5 días. Dentro de esos 4 o 5 días que permaneció en el poder, hubo protestas, hubo marchas, hubo momentos de tensión difícil por varios días. Y precisamente antes que renuncie este presidente que estuvo por varios días, 4 o 5 días, antes que renuncie, en la última protesta murieron 2 jóvenes bajo precisamente la presión del policía. Y finalmente, a consecuencia de esas 2 muertes y por supuesto muchos heridos a consecuencia de balas de goma, etcétera, este presidente renunció públicamente. Y finalmente, en todo el país, especialmente de los que hacían protesta, cantaron victorias y dijeron: la muerte de 2 héroes jóvenes ha hecho posible que un hombre deje el poder del gobierno. No estamos en favor ni en contra de la política, solamente quiero tomar como ejemplo este hecho. Cuando el pueblo no estuvo de acuerdo con un presidente, cuando un pueblo no está de acuerdo con alguien que gobierna, pues a través de estas protestas y finalmente bajo el costo de unas vidas, se logra lo que ellos quieren, lo que ellos han anhelado. Esto es lo que pasa en el tema que estamos intentando desarrollar hasta ahora, y seguiremos, por supuesto, hablando de este punto. En el mundo entero, los pueblos, las naciones, los estados tienen historias. Y estas historias, hermanos míos, están escritos con sangre. La mayoría, quizás en un 90%. Y estoy seguro Latinoamérica, añadido aquí México, porque México es parte de nosotros, de Latinoamérica, ha escrito sus historias con sangre. Por esa razón allí tenemos a héroes, a hombres que lucharon y finalmente hicieron posible que haya un estado como lo que es ahora. Entonces se derramó sangre, hubo sacrificio para que finalmente se vean las victorias. El pueblo de Dios no es ajeno a ello. El pueblo de Dios tampoco está ajeno a estos hechos y a estos sucesos. En el Antiguo Testamento, como acabamos de leer, hermanos míos, porque aquí está el resumen solamente de lo que pasó, de lo que sucedió, de lo que hicieron los hombres, se derramó sangre para que se escribiera esta historia del pueblo de Dios. Y creo que, hermanos míos, muchos pueblos igualmente hicieron victoria o hicieron libertad de la condición en que vivían, precisamente derramando sangre. La iglesia no está ajeno a ello tampoco. Hermanos, cuando comenzó el sistema del cristianismo en el primer siglo, no era aceptado absolutamente ni para los judíos ni para los romanos. Bien ha dicho nuestro hermano ya en alguna narración dentro de la Cena del Señor, hombres y mujeres que plantearon y dijeron: este sistema no está adecuado a nosotros. Y uno de los grandes cristianos y uno de los grandes predicadores narra con sus propias plumas, con su propia mano, y dice: yo tenía en mente que este camino era un camino equivocado, pero yo es el que estaba equivocado, el apóstol Pablo. Yo estaba equivocado y por lo tanto, desde el momento en que puedo conocer a Cristo Jesús, lo considero todo ese sistema que yo vivía o que en el cual yo vivía, lo tengo por basura. Su sistema de vida, lo que él hacía, etc. Entonces, hermanos míos, la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, está escrito también igualmente con sangre. Muchos hombres, muchos de nuestros consiervos
han ofrendado sus vidas para que el cristianismo se extendiera. Por supuesto, comenzó todo esto con nuestro Señor Jesucristo, quien ha hecho posible para que el cristianismo arrancara en un pueblo tan pequeño, en una ciudad menos apreciada en aquel entonces, pero finalmente convirtiéndose en nuestro Señor Jesucristo en un precursor del cristianismo, y finalmente a esto llegaron en las mismas filas muchos hombres. Y estos hombres, igualmente, para que continuara este sistema que había comenzado, ofrendaron igualmente sus vidas, para que las siguientes generaciones, los que vivían en aquel entonces, los que vivimos ahora, podamos tener entonces una vida de cristiano de paz. Imagínense, hermanos míos, si nosotros pudiéramos vivir como los cristianos del primer siglo, como los cristianos que lucharon, hermanos, para que la bandera del cristianismo flameara. Imagínense, hermanos, cuando tenían que ofrendar, seguramente nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras hijas estarían llorando la ausencia nuestra. Imagínense con la libertad que hizo posible en esta mañana la expresión nuestro hermano Saturnino. Esto no se vería en el primer siglo con tanta facilidad. Pero gracias a Dios vivimos en países llamados democráticos, donde una ley nos respalda, donde una ley nos dice que debemos verter nuestros pensamientos, nuestro sentir, por supuesto, sin hacer apología a cosas negativas. Y es lo que pasa en el Perú también. Damos gracias a Dios que tenemos esa ley que nos ampara para que podamos expresar entonces por los medios como este la palabra de Dios, y en algún momento, por supuesto, llegar también a la conciencia de nuestras autoridades, porque es necesario que la palabra de Dios llegue a ellos, porque a veces, hermanos míos, el pecado los nubla la mente de estas personas y como consecuencia de eso actúan negativamente. Muchas veces juramentan en nombre de Dios, juramentan ante la Biblia, pero finalmente terminan echándola a un lado todo lo que hicieron en el primer paso que estaban dando para que sean autoridad. Y entonces es necesario, hermanos míos, así como Juan Bautista, levantar voz para que la justicia prevalezca y orar, por supuesto, abiertamente para que la justicia prevalezca. Hermanos, el texto de Hebreos, como les decía hace un instante, nos narra espacios pequeños de lo que pasó en el primer tiempo, cuando el pueblo de Dios se estaba formando, cuando el pueblo de Dios salía a luz. Y precisamente dice en el versículo 34, 36 y 37, resumiendo esta expresión: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Me pregunto, ¿por qué causa, hermanos míos, podía el hombre hacer todo esto? Porque había una razón, porque había, hermanos míos, algo especial en sus vidas, en su corazón. Es como dijera el apóstol Pablo: no solamente estoy dispuesto a ser encarcelado, sino también a morir, porque él sabía a quién había creído y a quién seguía. Definitivamente fue testigo ocular de la resurrección de Cristo Jesús cuando se presentó, por ejemplo, en el camino hacia Damasco. Dios le mostró, hermanos míos, las panoramas de los cielos, del tercer cielo y del paraíso, cuando él probablemente estuvo, hermanos, medio muerto allá en Listra, cuando la apedrearon. Y a esto probablemente se refiera 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 4, cuando dice: fui, no sé si en carne o en espíritu, fui transportado hasta el tercer cielo. Todo ello, hermanos míos, era una fortaleza para que él no solamente muriera, sino que él pudiera, hermanos míos, ofrendar su vida. Y estos hermanos, estos nuestros consiervos, estos hombres de la fe, estos héroes de la fe, no dudaron, hermanos míos, ofrendar sus vidas en aquel entonces. Sin sacrificios no había victorias.
Y así como los jóvenes de la historia que les narré acá en el Perú, si ellos no hubieran muerto, si simplemente hubiera habido protestas y no muertes, probablemente tal vez el señor que estaba en el gobierno permanecía hasta ahora y el pueblo estaría incómodo. Hermanos, en la historia del cristianismo reciente, había hombres igualmente que sacrificaron sus vidas, muriendo porque sabían en quién creían. Y por supuesto, hermanos míos, a consecuencia del tiempo, vamos a hablar poco de ellos. Por ejemplo, de repente de 2 o 3 o 4 personajes rápidamente. Como les decía hace un instante, para que se establezca lo que anhelamos, para que se establezca la paz, para que se establezca un país con derecho, creo que no solamente hay que ser voz en cuello nuestra protesta, sino también probablemente haya muertos como las que estamos narrando. Y para que se estableciera el cristianismo con la vitalidad que era necesaria, hermanos, muchos de nuestros consiervos murieron en el primer siglo. Y es conocido la historia, por ejemplo, de Esteban, un hombre que no dudó dejar su vida ahí en el lugar donde estuvo predicando primeramente y que finalmente terminó doblado a consecuencia de las piedras y que finalmente fue sepultado por todas las piedras que caían. Este hombre mártir ha hecho, hermanos míos, que se abriera camino, igualmente como el de la vida del Señor Jesús, se abriera camino para que ese camino fuera un ejemplo, un modelo para otros cristianos. Igualmente, si es que era necesario ofrendar, también ofrendaran sus vidas. Ahí tenemos un modelo, hermanos míos. Si en el mundo secular hay héroes donde se levantan monumentos a su nombre, el cristianismo tiene héroes como este hombre, como nuestro consiervo Esteban. A él deberíamos también nosotros, por supuesto, levantar porque no sé si habrá habido otro antes que él, pero él es el que está registrado en la Biblia. El hombre que murió sabiendo en quién creía y para qué hacía lo que estaba haciendo. Tenemos a otros hombres, por ejemplo, como Jacobo. Esteban fue uno de los diáconos, pero Jacobo fue uno de los apóstoles. Igualmente dice que murió, hermanos míos, bajo la espada de Herodes. Herodes no encontró otro sino acallar la boca o silenciar la voz de este hombre usando la espada de un soldado. Por supuesto, él mandó, él no lo hizo, pero cuando alguien manda es como si estaría haciéndolo él. Jacobo, hermanos míos, no sabemos realmente cuánto tiempo sufrió bajo los filos de esta espada que caían sobre su cuerpo. Tenemos a otros hombres. Pedro estaba en la mira en ese momento después de la muerte de Jacobo. Pedro estaba en la mira igualmente para ser muerto. En el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 3 en adelante, dice que Herodes, cuando vio que Jacobo ha sido muerto y los judíos lo aplaudieron, él se puso enaltecido. Él dijo, está bueno esto que haga para que me aplaudan nuevamente. Lo encarceló a Pedro y igualmente tenía planes para hacerlo lo mismo que había hecho con Jacobo. Pablo experimentó un sinnúmero de golpes en la vida. Y en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, hermanos míos, nos narra las experiencias terribles que él ha pasado. Así que para que el cristianismo se establezca, para que el cristianismo, hermanos míos, tenga firmeza, tenía que haber muchos sacrificios, muchos hombres que murieron. Si los escritores del Nuevo Testamento, hermanos míos, pudieran haber contado la muerte de los cristianos, seguramente las páginas de la Biblia hubieran aumentado. Pero basta, como dice nuestros consiervos los escritores, basta que tenga un modelo, un ejemplo, pero no solamente es uno, sino muchos los que ofrendaron sus vidas, hermanos míos, para que el cristianismo tenga raíz firme. Y como dijera el profeta Daniel, ahora cubre a todo el mundo, ahora está en todo el mundo.
La pregunta que nos hacemos para nosotros, hermanos míos, teniendo este ejemplo, ¿cuáles son los sacrificios que nosotros tenemos en este tiempo? ¿Y cuál es la victoria que nosotros queremos alcanzar? No tenemos un gobierno contra quien estamos luchando. Creo que nuestro hermano Saturnino no está bajo la presión del presidente de allá de Estados Unidos. Nuestros hermanos, los consiervos en México, tampoco creo que no tienen presión del presidente de México, así como yo tampoco tengo presión del presidente de acá del Perú. Como les decía hace un instante, gracias a Dios tenemos una ley que nos da la potestad de reunirnos abiertamente, de reunirnos como está establecido en la Constitución y alabar a nuestro Padre Celestial. Pero ¿cuál es nuestra batalla, hermanos míos, que tenemos que hacer? ¿Cuál es la lucha que tenemos que hacer nosotros en este tiempo? Definitivamente hay luchas que hay que hacer contra las estrategias de nuestro enemigo. Estrategias, hermanos míos, que hay que usar para poder hacer posible frente a ellos y hacer que el cristianismo sea mucho mejor en tiempo de paz, de repente, que los cristianos en el primer siglo. Pero otra vez la pregunta, ¿qué batallas tenemos? ¿Usted qué batallas tiene? En primer lugar, vamos a mencionar, hermanos míos, nuestra debilidad. Nuestra debilidad. Estoy hablando, por supuesto, no en términos físico, sino en términos espiritual. Creo que, hermanos míos, así como en el primer siglo y en los tiempos subsiguientes que llega hasta ahora el cristianismo, muchos de nosotros, hermanos míos, hemos caminado de una manera endeble. De repente, las fuerzas que provienen de Dios estaban lejos de nosotros y había una debilidad en nuestras vidas cuando teníamos que hablar del cristianismo. Para esto podemos, por ejemplo, hacer una analogía de un niño que es mal alimentado, un niño que de repente no tiene lo suficiente para poder crecer, desarrollarse debidamente. ¿Qué pasa con ese niño cuando no está alimentado dentro del término correcto? Definitivamente se va a enfermar, se va a debilitar, va a decaer, sus rendimientos no van a ser, hermanos, lo más adecuados posibles. La actividad que desarrolla o el trabajo que hace va a ser a medias. Y podemos seguir enumerando un sinnúmero de puntos a consecuencia precisamente de su debilidad. Hermanos, de la misma manera, en la vida cristiana, si nosotros no tenemos lo suficientemente alimento en nuestras vidas, es decir, la palabra de Dios en nuestras vidas, vamos a estar débiles. Y otra vez, hermanos míos, no es que somos nosotros los únicos en este tiempo. No sé si allá en Estados Unidos son más fuertes espiritualmente. Yo personalmente tengo que estar cada día con nuestros hermanos fortaleciendo, puesto que este mundo, Satanás y tantas cosas que pasan hacen que nuestros hermanos se debiliten. El apóstol Pablo veía estas características en el primer siglo y dice en Romanos capítulo 15, versículo 1, escribiendo a nuestros consiervos de Roma, por supuesto, a aquellos que todavía no conocían, pero tenían por referencia lo que estaba pasando allá. Así que dice el apóstol, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Soportar la flaqueza de los débiles. Hermanos, ustedes pueden asociar la palabra soportar a alguna de las actividades o algunas acciones normales que pasan en la casa. A veces tenemos hijos que son juguetones, hijos traviesos, hijos que le gusta hacer su deporte dentro de la casa. Y uno tiene que, por el amor de ellos, soportar. ¿No es así? Hay que soportar. De la misma manera, hermanos míos, con nuestros hermanos que son débiles en la fe, hay que soportar. Probablemente, como no han desarrollado bien la vida cristiana, en una conversación usted va a escuchar de su boca de él alguna palabra inadecuada, algún término mundano o alguna acción mundana.
¿Por qué? Porque su desenvolvimiento, porque la vida que desarrolla está probablemente rodeado de personas que son mundanas. ¿Y cuántos de nuestros hermanos acaso no se desenvuelven en esa característica, en este mundo de características? Yo conozco a muchos hermanos que trabajan en el mercado, muchos que trabajan en fábricas, muchos que trabajan, por supuesto, también en oficinas del Estado. Y entre el nivel de conversación y el diálogo de lenguaje que desarrollan aquellos hombres que trabajan en las oficinas del Estado con aquellas personas que trabajan en los mercados, es distinta. Y por lo tanto, a veces, hermanos míos, adoptamos esos lenguajes. Y por lo tanto, en una conversación de cristianos en la iglesia, a veces nuestros hermanos están expresando términos que no son los más adecuados dentro del cristianismo. Y no solamente palabras, acciones, ejemplos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Soportar. Ahora nos preguntamos, ¿nosotros hemos desarrollado la vida cristiana de un día para otro? Después de que nos hemos bautizado, nos hemos convertido en lo que somos ahora. Alguien tenía que soportarnos. Alguien tenía que estar a nuestro lado, probablemente motivándonos. Gracias a ellos y su paciencia, somos los que somos. Gracias a nuestro hermano Saturnino que cada domingo, ¿no? Tiene que ponerse ahí frente a ustedes, para algunos de repente medio molestoso, pero la exhortación, hermanos míos, con amor, hace posible la transformación de nuestras vidas. Entonces, soportar, hermanos míos, es aguantarle con amor y con paciencia a aquellos que todavía, hermanos míos, muchas veces son vencidos por su debilidad y a consecuencia de esto, tal vez actúen con ejemplos de este mundo. Otro pasaje es lo que registra nuestro hermano Pablo en Tesalonicenses, en el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice lo siguiente: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Dos cosas importantes aparte de otras: que alentéis a los de poco ánimo, son los débiles, que sostengáis a los débiles, se repite otra vez la palabra. Cuando están con poco ánimo, hermanos míos, ¿qué está pasando en la vida de estos hermanos? Yo pregunto, ¿todos vivimos, hermanos, en un paraíso? Yo preguntaría, hermano Saturnino, ¿usted no enfrenta dificultades, hermano? Creo que muchas veces como predicador, como siervo de Dios, estamos llamados más bien a cargar las dificultades no solamente personales, familiares o de la esposa, incluido de la congregación. Y había un joven estudiante conmigo allá en Sunset que decía, a los problemas que yo tengo, al costal de problemas que yo cargo, otro hermano viene con otro costal de problemas y me deja amontonado en mi puerta. Bueno, era la forma de expresarse. Entonces, hermanos míos, así como decía el apóstol Pablo, mi preocupación, mi desvelo, mis lágrimas, es por todos los hermanos, por todas las congregaciones. Y entonces hay que estar con ellos, hay que motivarlos. Esa es nuestra lucha. Allí tenemos que pagar el sacrificio. Y finalmente, para que cuando el hermano débil haya crecido, entonces podamos aplaudir, podemos decir, gracias a Dios, se convirtió en victoria. Hermano Saturnino, son la 1 de la, bueno, aquí la 1 de la tarde, ahí son las 12 de la tarde, yo no sé si me he pasado o estoy pasándome de tiempo, hermano. Está libre, está Okay. libre. Muy bien. Otro punto, hermanos míos, en nuestras batallas es nuestra madurez, pero nuestra madurez entre comillas. Cuando digo nuestra madurez entre comillas, estoy diciendo lo que a veces digo de mí, que soy maduro, pero otros hermanos ven que en mí no hay madurez, ¿no? Entonces, la madurez entre comillas, a veces, hermanos, nos
nos exaltan a la parte humana, nos enorgullecen humanamente y eso no es correcto. En la iglesia de Corinto, creo que estaba pasando estos problemitas. Todos los que conocen esta historia, hermanos, de los hermanos de Corinto, saben perfectamente cómo era su característica de ellos. Había divisiones, había hermanos que habían crecido precisamente en este campo negativo que es el orgullo y manifestaban dentro de la congregación este carácter. El apóstol Pablo exhorta a los hermanos para que tengan cuidado con los hermanos más débiles. A veces la madurez, entre comillas, hermanos míos, puede herir, afectar el sentir de nuestros hermanos débiles. Y hablando de un tema, por ejemplo, de comida, él dice que vuestra libertad, que vuestro conocimiento no hiera a los demás. Dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 en adelante. 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 en adelante. Acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, no hay muchos dioses ni muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede de todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado de ídolos y su conciencia débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni por lo que comamos seremos más, ni por lo que comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahí comienza la exhortación. Probablemente aquellos hermanos que somos maduros dicen, yo tengo libertad y una comida sacrificada de ídolos no me va a hacer nada. Pero ¿qué puede pasar con aquellos hermanos que están en proceso de crecimiento? Probablemente con nuestras acciones podamos aplastarlo. Por esa razón la preocupación de nuestro consiervo, y es nuestra preocupación también la nuestra, ¿no? Para que nuestras batallas, hermanos míos, se conviertan en victorias, analicemos nuestra madurez. Y dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, ahí va el punto, conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de un ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado de los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Entonces, hermanos, es bueno manifestar nuestra madurez, pero tener cuidado dónde y cómo manifestar esta madurez. Si delante de los hermanos, mi madurez, hermanos míos, va a ser manifestada como en este caso, con asuntos que de repente a muchos hermanos le causa algo que va a debilitar su fe, hay que tener cuidado para no hacer, para no actuar, para no cometer, ni para decir. De repente es necesario entre hermanos maduros hablar temas muy, muy delicados, por ejemplo, y no entre hermano débil o está en proceso de crecimiento. Entonces, nuestra batalla, por ejemplo, en segundo punto puede ser nuestra inmadurez, pero entre comillas, o nuestra madurez, perdón, entre comillas, que puede ser inmadurez más que madurez. Y esta acción no sea tropezadero también para nuestros hermanos. No tenemos, hermanos míos, espada frente a nosotros, como les decía ahora. No tenemos cañones frente a nosotros. No tenemos verdugos frente a nosotros. Pero a veces, hermanos, nosotros mismos somos verdugos para nuestras almas o para el alma de nuestros hermanos. Otro problema que puede surgir, hermanos míos, es el pecado que nos asedia, el pecado que nos rodea, ¿no? Y es necesario, hermanos, hacer muchos sacrificios para poder tener victoria sobre el pecado que nos rodea. Y eso en todas las sociedades pasa, hermanos, no solamente en el Perú, no solamente allá con ustedes. Yo no sé
qué está pasando en la sociedad de Estados Unidos. Yo no sé qué está pasando en otras sociedades, pero cada uno en el lugar donde vivimos, hermanos míos, tenemos problemas y hay situaciones al que tenemos que enfrentar. Y allí muchas veces tenemos que luchar, hermanos míos. ¿Qué nos asedia? ¿Qué nos rodea? ¿Qué nos hace que perdamos la fe o no tengamos mayor madurez? Nuestros consiervos en el primer siglo enfrentaban esta misma situación. Y el escritor de los Hebreos dice en el capítulo 12, versículo 1 en adelante: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice que para Satanás, hermanos míos, el predicador es el blanco que pone su mirada, que pone su apunte. Y así como dijo el Señor Jesús, hiera al pastor y las ovejas son dispersas. Ahora, ¿por qué, hermanos míos, el pecado nos asedia? ¿Por qué el pecado nos rodea? ¿Por qué el pecado nos... El pecado es producto, hermanos míos, precisamente de la obra de Satanás. Y por lo tanto, podemos decir que es instrumento de Satanás el pecado. Y nosotros, hermanos míos, tomando como el pescado que toma la carnada y finalmente para que termine en la muerte, tomando el pecado, hermanos míos, podemos ser víctimas igualmente alejados de la vida eterna. Por esa razón, nuestros consiervos en todos sus escritos, casi todos los escritores, siempre va a estar diciendo esto: despójense, aléjense, quítense, no estén cerca, no se acerquen del pecado que les asedia. Hermanos, la preocupación de Cristo Jesús, la preocupación de los apóstoles, es la preocupación nuestra también. El predicador y nosotros, el predicador en este caso, hermano Saturnino, porque me dirijo a él ahora, y el quien habla, muchas veces somos responsables del alma de cada uno de ustedes, del alma de ustedes para que pueda llegar a la vida eterna. Porque seguramente, hermanos míos, nos va a preguntar por los hermanos, por las hermanas, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, daremos cuenta de lo que hemos hecho y lo que hemos dicho y lo que hemos hecho con nuestros hermanos. Y a veces, hermanos míos, eso me conmueve a mí. Y digo, estoy haciendo la labor y la función que me encargó mi Señor Jesús para con mis hermanos. Muchos me han dicho, ustedes los predicadores no hacen un trabajo fuerte como nosotros los que trabajamos cargando arena, cargando cemento, cargando ladrillo. Pero yo, hermanos míos, preferiría 1000 veces cargar el ladrillo, ir al trabajo a las 7 de la mañana, entrar a las 8, terminar a las 5 mi trabajo y regresarme a la casa sin ninguna preocupación y dormirme. Pero el Señor Jesús, hermanos míos, estaba pendiente de todo lo que pasaba con sus apóstoles, del pueblo. El apóstol Pablo estaba, hermanos míos, pendiente de todo lo que pasaba en la vida de los consiervos nuestros en diferentes regiones a donde había ido a predicar. Y con razón podía decir, tengo dolores de parto de una mujer hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, esa es nuestra labor. Y a veces, hermanos, tiemblo ante lo que dice la palabra de Dios cuando dice que nosotros tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho en la vida de nuestros consiervos. Así que, hermanos, tenemos que cuidar mucho a nuestros hermanos y tenemos que velar mucho para que la victoria salga a luz. Tenemos que velar mucho y sacrificarnos mucho para que ellos finalmente lleguen junto con nosotros a la meta. Y finalmente, Satanás, ¿no? Satanás dice que acecha. Seguramente ustedes, hermanos míos, alguna vez han visto
el actuar de las fieras, de los animales irracionales, para poder atrapar su presa, para poder atrapar su alimento. Acecha, tiene cuidado, está vigilante, hasta que la víctima se descuida y finalmente cae en las fosas de estos animales irracionales, tigre, león, lo que sea, y es víctima. Finalmente terminan siendo devorados y tragados por estos animales. ¿Cuántas veces, hermanos míos, nuestros consiervos, grandes héroes de la fe también en la vida cristiana, han caído, hermanos? Han estado en la cumbre, han estado levantados arriba. Viví, hermanos, de victoria en victoria, pero simple y sencillamente un descuido fue destruido por Satanás. Y no podemos hablar, hermanos míos, no solamente de este tiempo. En el primer siglo muchos han caído. No sé cuántas veces, hermanos míos, ha acechado nuestro consiervo el apóstol Pablo. No sé cuántas veces ha estado ahí frente a las garras de Satanás. Él mismo dice, no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, y sigue ahí en la carrera. Nosotros igualmente, hermanos míos, hay que hacer eso. Entonces, necesitamos batallar, necesitamos sacrificarnos, necesitamos ir adelante, hermanos míos, para obtener la victoria. Para terminar, Hebreos capítulo 12, versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Sí, hermanos, creo que nosotros todavía no hemos derramado sangre combatiendo contra el pecado. Quizás esta pandemia, hermanos míos, en algún momento habrá hecho debilitar la fe de muchos cristianos. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, han perdido sus familiares o hermanos en la congregación. Nosotros acá en el Perú hemos tenido víctimas de esta enfermedad, pero nos aferramos, hermanos, en la promesa de Dios, en la promesa de Cristo Jesús. Ni aún la muerte de nuestros hermanos o familiares deben hacer posible que salgamos del camino del Señor. El apóstol Pablo, cuando estaba en Listra, después de haber sido apedreado, él mencionó estas maravillosas palabras que recordamos para motivarnos unos a otros. Él dijo lo siguiente: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué dijo eso? Porque versículos anteriores dice lo siguiente: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y él dice ahí una expresión para todos nosotros: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí, estamos en el reino del Señor ahorita, pero para obtener la vida eterna, hermanos míos, es necesario continuar por las tribulaciones que pasan en este mundo. Acuérdense que este mundo, hermanos míos, fue maldecido por Dios cuando entró el pecado. Por esa razón a Adán y Eva le dijo: maldito será la tierra y con el sudor de tu frente comerás el pan. Y a la mujer le dijo lo mismo: vas a dar luz con dolores. Y así que, hermanos, vivimos asediados, rodeados por el pecado, por Satanás, y en medio de este perversa generación, como dice el apóstol, tenemos que levantar la bandera del cristianismo. Tenemos que levantarnos, hermanos, nosotros, erguirnos y hacer posible que nuestra vida sea coronada por el Señor en el día en que lleguemos a la meta y el día en que salgamos triunfantes de este mundo. Si todavía no viene el Señor Jesús, el último suspiro de nuestras vidas debe ser tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, para que entonces también nosotros tengamos victoria, como dijo el apóstol Pablo. Es necesario que entremos a la vida eterna a través de muchas tribulaciones en este mundo. Así que, hermanos y hermanas, para hacer del cristianismo una entidad que todo el mundo reconozca, que todo el mundo conozca, y doy gracias a Dios por ello, porque estos medios han hecho posible, hermanos, que el cristianismo sea reconocido, que el cristianismo sea ahora visto en el mundo como debe ser. Algunas veces en el Perú me han preguntado, cuando hablaba en las calles antes de la pandemia,
de la Iglesia de Cristo. Y me decían, esa religión es nueva, ¿no? Pero gracias a Dios, a las redes sociales, ahora la Iglesia de Cristo es conocida por el mundo. Y como dice el apóstol Pablo, no precisamente porque estamos en las cárceles, ¿no? Todos los hermanos se esfuerzan en predicar usando estos medios. En el Perú, todas las congregaciones están utilizando este medio para predicar, algunos hermanos individualmente. Y gracias a Dios, hermanos míos, todo eso se torna en victoria. El sacrificio de ellos, del tiempo, del esfuerzo que hacen, de lo que dejan muchas veces la familia, tal vez, pero finalmente, hermanos míos, se torna en victoria. Hermano, hermana, usted se añade a esa carrera, a esa lucha, y estoy seguro, juntamente con el hermano Saturnino y todos los hermanos que trabajan ahí, disfrutarán, lo harán posible, hermanos míos, que el triunfo esté en sus vidas. Que Dios siga fortaleciendo a cada uno de ustedes, que Dios siga fortaleciendo el camino que han tomado, porque no solamente son ustedes, como ya hemos dicho muchas veces, estamos en el mundo entero, y todos los que hablamos lenguaje, como dijo nuestro hermano Saturnino, podamos motivarnos unos a otros con una, dos o tres palabras suficientes. Adelante, mi hermano, adelante en la lucha, adelante, que la victoria nos espera. Y como dijo el apóstol Pablo, que la corona no solamente es para él, sino para todos aquellos que aman la venida del Señor Jesús. Que Dios bendiga su palabra y a ustedes, hermanos míos, muchas gracias.